¿Te ha pasado que trabajas más que todos y aún así sientes que no avanzas? Te desvelas, te esfuerzas, te exiges y al final del mes lo único que abunda es el cansancio y la frustración. Matilde vivía así. Era costurera. Cosía hasta la madrugada creyendo que más trabajo era igual a más progreso. Hasta que una noche su máquina se detuvo. Quédate hasta el final, porque con esa máquina rota, Dios le mostró una verdad que también puede cambiar tu vida. En un barrio de casas pequeñas y calles estrechas, donde todos se conocen por el nombre y por las penas que cargan, vivía Matilde. Matilde tenía un don en las manos, de esos dones que no se explican con teoría, se notan en el resultado. Un dobladillo hecho por ella quedaba recto, como si lo hubiera trazado una regla. Un pantalón viejo, después de pasar por su máquina, parecía tener una segunda oportunidad. Llévalo donde Matilde, decían en el barrio. Ella hace milagros con la ropa. Pero Matilde no era solo la costurera. Era también dueña de casa, esposa, madre, administradora de un hogar, donde todo se estiraba. El pan, el gas, el detergente y hasta la paciencia. Se levantaba temprano para dejar el desayuno listo. Mandaba a los suyos a sus quehaceres, barría el piso una y otra vez. Y recién cuando la casa quedaba en silencio, se sentaba frente a la máquina. Su pequeño taller era una pieza prestada por la vida, una mesa que crujía, una silla gastada, una repisa con telas dobladas como podía, y una máquina de coser que ya había visto más madrugadas que amaneceres. Sobre la mesa, junto a las tijeras y los carretes de hilo, siempre había papeles doblados que no combinaban con ningún color, cuotas de deudas que seguían pendientes, estados de cuenta del agua y de la luz marcados en rojo, avisos de pago atrasado que parecían mirarla cada vez que levantaba la vista. Matilde trabajaba mucho, demasiado, no para llenarse de lujos, sino para que en su casa no faltara lo básico y para algún día dejar de vivir con el corazón apretado cada vez que sonaba el cartero. Cada mañana, mientras enhebraba la aguja, se repetía en silencio, como si fuera una oración aprendida. Si trabajo más duro que todos, voy a sacar adelante mi hogar. Lo que todavía no sabía era que hay una diferencia enorme entre estar ocupada y realmente avanzar. Y esa diferencia estaba a punto de cortarle la vida en dos, como una tijera sobre tela. Al principio, los pedidos llegaban con calma. Un pantalón para acortar por aquí, una falda para ajustar por allá, un uniforme escolar que necesitaba un dobladillo antes de que empezaran las clases. Matilde los hacía casi como si fuera un gesto de cariño al barrio. Sabía quién usaba cada prenda, conocía las historias detrás de cada tela. Pero cuando algo se hace bien, la voz corre rápido. Llévalo donde Matilde, ella cose bonito. Y con los elogios, también empezaron a llegar las exigencias. Una tarde, una vecina se asomó a la puerta del taller con un brillo de urgencia en los ojos. «Matilde, ¿me haces un vestido de fiesta? Es para el sábado», dijo, dejando sobre la mesa una tela delicada, de esas que no perdonan errores. Matilde tragó saliva. Sabía que ese tipo de costura no era su fuerte. No era imposible, pero pedía algo que ella casi no tenía. Tiempo, varias pruebas, mucha calma. Y Matilde no vivía de calma, vivía de miedo. Miedo a perder clientes, miedo a que dijeran no quiso ayudar, miedo a que alguien más ocupara su lugar. «Sí, claro, tráelo», respondió, mientras por dentro una voz bajita susurraba: «Di que no». Después de ese sí, vinieron otros. ¿Arreglas cierres invisibles? Sí. ¿Haces cortinas largas? Sí. ¿Bordas nombres a mano? Sí. ¿Entallas trajes complicados? Sí, claro que sí. Y cada sí que salía de su boca era un hilo más apretando su cuello. Lo que antes era un pequeño taller, empezó a parecer una bodega desbordada. Bolsas colgadas en la pared con nombres escritos a lápiz, algunas sin fecha, otras tan parecidas entre sí que confundían hasta a la misma Matilde. Había prendas que llevaban días ahí, mirando en silencio cómo llegaban nuevas urgencias a ocupar su lugar. Matilde intentaba coser más rápido, como si la velocidad pudiera ordenar el caos.
Había noches en que sostenía la tela con una mano y con la otra se apretaba la frente, tratando de sostener también la vida, los números, las promesas. Lo más duro es que, en medio de ese cansancio, ella sentía una especie de orgullo torcido. «Estoy matándome, pero voy a lograrlo», se decía. No se daba cuenta de que sí estaba cosiendo mucho, pero cada puntada la alejaba un poco más de algo esencial, la dirección. A 2 casas de distancia de donde vivía y cosía Matilde, estaba la casa de Tomasa. Desde afuera no parecía gran cosa, un portón sencillo, una cortina en la ventana, una silla de plástico en la entrada. Pero adentro, Tomasa guardaba algo que no venía en ninguna promoción, ni se conseguía fiado. Orden. Su taller era más pequeño que el de Matilde, pero todo tenía un lugar. Sobre la mesa, una libreta abierta con nombres y fechas anotadas con letra clara. En una esquina, ganchos con prendas colgadas y pequeñas etiquetas de colores indicando el día de entrega. Las telas, dobladas por tipo y por color, parecían un pequeño arco iris domesticado. Y en la pared, una hoja con precios visibles, sin misterios, sin sorpresas. Tomasa no aceptaba cualquier cosa. Cuando alguien le pedía algo que no era su especialidad, ella respondía con calma, sin culpa y sin disculpas. «Eso no lo hago». «Eso sí, pero para tal fecha». «Este es el valor, ¿te parece?». Lo decía sin que se le quebrara la voz, sin miedo a que la puerta se cerrara para siempre, sin esa ansiedad que a Matilde le apretaba el pecho. Y lo curioso era que Tomasa no se quedaba sin trabajo. Al contrario, cada semana, alguien nuevo tocaba su puerta con una recomendación distinta. Me dijeron que aquí sí cumplen. Mientras Matilde cosía hasta el amanecer, con la espalda encorvada y la mente hecha nudo, Tomasa solía cerrar a una hora razonable, limpiar su mesa, apagar la luz y salir con una bolsa de pan en la mano, caminando tranquila, como si la vida no fuera una carrera, sino un camino que se recorre paso a paso. Matilde la veía a veces desde la ventana y sentía un pinchazo en el corazón. No era envidia, era confusión. ¿Cómo puede trabajar menos y avanzar más?, se preguntaba. Esa pregunta empezó a seguirla a todas partes, como una sombra que no se despega ni con la luz prendida. Un lunes, el taller de Matilde amaneció lleno de silencios incómodos. No era solo la ropa colgada, era la sensación de que todo estaba para ayer. La señora del vestido de fiesta había llamado ya 3 veces. «¿Cómo va, Matilde? Acuérdese que es para el sábado, ¿sí?». El papá del niño del uniforme había pasado por la tarde anterior, asomando la cabeza por la puerta. «Disculpe, ¿cree que hoy ya esté? Lo necesita para el colegio». Y una clienta nueva que Matilde ni siquiera conocía bien, había mandado un mensaje con letras mayúsculas. «Por favor, es urgente». Matilde respondía lo mismo a todos, como si esa frase fuera un parche rápido. «Sí, ya casi está, ya casi». Pero la verdad era otra. No mentía por mala intención, mentía porque estaba desbordada. Se sentó frente a la máquina, con la sensación de estar corriendo detrás de un tren que ya había partido. Empezó a trabajar con prisa. Y la prisa, cuando se instala en un taller, se come la calidad de a mordiscos. Una puntada quedaba un poco torcida. Un dobladillo salía 1 centímetro más abajo de lo que había marcado. Un cierre corría, pero se sentía duro, tenso, como si también estuviera enojado. Matilde deshacía y volvía a coser. Y cada vez que deshacía, no solo desarmaba la prenda, desarmaba horas de su vida. Había algo que ella nunca se había detenido a pensar. No calculaba nada. No calculaba cuánto valía 1 hora de su tiempo. No calculaba cuánto le costaba repetir un trabajo mal hecho. No calculaba cuánto perdía cada vez que decía sí a algo que no dominaba, solo por miedo a que no volvieran. Cobraba barato para no perder la clienta. Y como cobraba barato, sentía que tenía que aceptar más encargos para juntar lo necesario. Entre más aceptaba, más se equivocaba. Entre más se equivocaba, más tiempo se le iba tratando de arreglar lo que un buen sistema habría evitado. Era un círculo que, visto desde afuera, parecía mucho trabajo, pero por dentro era puro desgaste. Esa noche, mientras peleaba con una prenda complicada que no era su especialidad,
pensó con los ojos llenos de cansancio. Si termino esto, por fin voy a poder respirar. Lo que Matilde no sabía es que, cuando uno vive sin orden y sin estrategia, ese por fin se convierte en una promesa que siempre se corre un día más. El encargo más grande llegó a la vida de Matilde como llegan algunas tentaciones, disfrazado de oportunidad que lo arregla todo. Una clienta apareció una tarde con una sonrisa nerviosa y una tela que brillaba incluso con la luz apagada. «Matilde, me hablaron maravillas de ti», dijo, dejando el paquete sobre la mesa. «Necesito un vestido especial, algo distinto. Estoy dispuesta a pagarte bien, pero lo necesito pronto». Desdoblaron la tela juntas. Era delicada, resbalosa, de esas que no perdonan una puntada fuera de lugar. Matilde, en el fondo, sabía que ese tipo de trabajo no era su terreno seguro. No era su especialidad, como diría Tomasa. Pero también miró los papeles de deudas en la esquina de la mesa y pensó, si me sale este vestido, despego. Y al final dijo, aceptó. El primer día, el vestido se veía prometedor sobre la mesa. El segundo día, la tela empezó a mostrar su carácter. Cada error se marcaba, cada costura mal hecha se notaba a metros. El tercer día, Matilde ya estaba desarmando lo que había cosido, porque el entalle no quedaba como debía. Lo que parecía un paso adelante, se convirtió en pasos hacia atrás. Mientras peleaba con la tela, el resto de la vida se quedaba en pausa. Los uniformes, que eran su fuerte, quedaron colgados esperando turno. Los dobladillos sencillos, que sí le dejaban ganancia segura, se amontonaron en una silla, como testigos silenciosos de una mala decisión. En la casa se empezó a notar el peso. Cuando alguien trabaja hasta tarde todos los días, no solo se apaga la luz del taller, también se va apagando, poquito a poco, el ánimo de la familia. Matilde fue al baño a lavarse la cara y se miró al espejo. Ojos rojos, manos temblorosas, ese tipo de cansancio que ya no es solo cansancio, sino una señal de alarma que el cuerpo grita y el corazón intenta ignorar. Aún así, volvió a la máquina. Un poco más, se repetía. Solo un poco más y termino. Pero esa frase, que suena tan valiente, a veces es una trampa peligrosa, porque hay personas que no se rinden, no porque sean fuertes, sino porque no han aprendido a detenerse. Y Matilde, esa noche, estaba a punto de enterarse de que seguir a cualquier costo también tiene un precio. Al día siguiente, Matilde salió un momento a la calle. Solo iba a comprar hilo y unos botones, nada más. A veces, esos pequeños mandados eran su único descanso. Caminar hasta la esquina, respirar otro aire, mirar otras caras. Doblando la cuadra, algo le llamó la atención. Frente a la casa de Tomasa, se había estacionado una camioneta. Un hombre descargaba una caja grande, envuelta con cuidado, como si adentro llevara algo frágil y valioso. Matilde se detuvo en seco. Desde la vereda, alcanzó a ver cómo Tomasa y el repartidor levantaban la tapa. Dentro, una máquina de coser nueva, impecable, de esas que suenan suave, que no se traban con cualquier tela, que parecen coser sin pelear. Tomasa firmó el papel del repartidor con calma, sin apuro, como quien toma una decisión que ha pensado bien. Sonreía. No una sonrisa presumida, sino esa sonrisa tranquila de alguien que siente que un paso se dio a tiempo. En el pecho de Matilde algo se apretó. Sintió una mezcla difícil de confesar. Alegría por su vecina y una tristeza que le quemaba los ojos. Yo trabajo más que ella, pensó. Yo me desvelo más que ella. ¿Por qué ella avanza y yo no? Tomasa levantó la vista y la vio. ¡Matilde!, la llamó con cariño. «Cuando tengas un ratito, pasa a tomar un té». Matilde respondió con una sonrisa rápida, casi dibujada, y siguió caminando. Porque a veces, cuando el corazón está frustrado, uno no quiere té, quiere entender qué está haciendo mal. Esa tarde, cuando volvió a su taller, fue como entrar a un campo de batalla. Bolsas por todas partes, encargos atrasados, el vestido complicado esperándola como un reproche silencioso. Se sentó frente a su vieja máquina y por primera vez no sintió orgullo por su sacrificio. Sintió miedo, miedo a fallar,
miedo a no salir nunca del mismo lugar, miedo de estar entregando su vida entera y que aún así, la vida se le estuviera escapando entre los dedos, como hilo que nadie sujeta. Esa noche, Matilde se sentó frente a la máquina con la sensación de que estaba en su última oportunidad. El vestido difícil seguía ahí, mirándola desde la mesa como un reto que no quería perder. Encendió la máquina. El ruido ya no era suave, sonaba áspero, cansado, como si también estuviera harto de tantas madrugadas. Matilde empezó a coser como si pudiera ganarle al tiempo a pura fuerza. La aguja subía y bajaba sin descanso. El pedal no tenía respiro. Su mente iba más rápido que sus manos, repasando mentalmente todo lo que aún faltaba entregar, todo lo que estaba atrasado, todo lo que podía salir mal. De pronto, un sonido seco cortó el aire. ¡Tac! La aguja se partió. Matilde se quedó quieta unos segundos, con el corazón latiéndole en la garganta. Respiró hondo, tragó nervios, cambió la aguja con manos temblorosas y volvió a poner el pie sobre el pedal. No puedo parar ahora, pensó. No ahora. Minutos después, la tela se atoró. Tiró un poco hacia atrás. El hilo se enredó en el carrete, formando un nudo que parecía una burla. Entonces, como si la máquina también hubiese dicho, ¿ya basta?, sonó un quejido metálico, un ruido raro que Matilde nunca le había escuchado antes, y se apagó. Matilde apretó el botón. Nada. Giró la rueda con fuerza. Nada. La máquina, compañera de tantas noches, decidió detenerse sin pedir permiso. El vestido quedó ahí, a medio hacer, colgando torcido en la aguja rota como un testigo incómodo. Los encargos atrasados, apilados en bolsas y ganchos, parecían mirarla como una condena silenciosa. Matilde miró sus manos. Nunca las había visto tan cansadas. Por primera vez, sintió que no era solo la máquina la que se había roto. Era su cuerpo diciendo con urgencia, «Hasta aquí». Los ojos se le llenaron de lágrimas y dejó de contenerse. No lloró solo por el metal detenido. Lloró por todas las noches en vela, por la comida que se enfriaba mientras ella solo terminaba esto, por las cuentas que seguían llegando sin preguntar si ella estaba bien, por la vergüenza de decir mañana y no poder cumplir, por esa sensación horrible de que, aunque ella se hiciera pedazos, el mundo seguiría igual, y quizás solo su familia notaría el vacío. En un susurro casi roto, como quien habla con Dios desde el fondo del cansancio, murmuró, «Señor, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Por qué no me alcanza?». El silencio que siguió fue pesado, pero también claro. En ese momento Matilde comprendió algo que duele aceptar. A veces, uno no está fallando por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Esa noche, se acostó con la máquina rota, y con el corazón aún más quebrado que el metal. Antes de contarte lo que Matilde hizo después de tocar fondo, cuéntame en los comentarios, ¿te identificas con Matilde? Pasaron un par de días en los que el taller de Matilde estuvo en silencio. Un silencio raro, incómodo, como si la casa misma se preguntara, ¿y ahora qué? Matilde intentó resucitar la máquina de todas las formas posibles. Buscó tutoriales en el teléfono, probó mover tornillos, ajustar piezas, ponerle aceite, incluso amarrar una parte con un alambre por mientras. Pero hay daños que no se arreglan con apuro, y hay otros, más profundos, que no se arreglan con herramientas. La forma en que uno ha estado viviendo. Esa mañana, Matilde se puso un chal ligero y salió temprano. No llevaba bolsas, ni tela, ni encargos. Solo llevaba algo que pesa más que cualquier bolso. Su orgullo herido. Caminó despacio por la calle, contando los pasos casi sin darse cuenta, hasta quedar frente a la casa de Tomasa. Se quedó un momento ahí, mirando la puerta cerrada. Levantar la mano para tocarle le costó más que muchas noches de desvelo. Porque trabajar hasta romperte es difícil. Pero reconocer que no sabes cómo seguir, a veces, duele más. Al final, tocó. Tomasa abrió con su sonrisa serena de siempre. No había sorpresa, ni juicio en su mirada. «Pasa, Matilde», dijo haciéndose a un lado.
El taller de Tomasa olía a tela limpia y a calma. La máquina nueva estaba en una esquina, reluciente pero silenciosa. Sobre la mesa, una libreta con columnas claras, fechas de entrega, montos, pequeños detalles que hablaban de orden. Matilde se sentó en la silla frente a ella y, por unos segundos, no encontró palabras. Hasta que todo salió junto, en una sola exhalación. Tomasa, yo trabajo hasta la madrugada y sigo endeudada. Me esfuerzo más que todos y siento que fracaso. ¿Tú trabajas menos? ¿Y te va bien? ¿Qué estás haciendo que yo no? Tomasa no se rió. No le dijo, te lo dije. No aprovechó para lucirse. Solo la miró con una compasión firme. Matilde, tú eres buena, dijo en voz baja. Pero estás tratando de comprar con cansancio, lo que solo se consigue con sabiduría. Matilde bajó la mirada sintiendo que esas palabras le pegaban justo donde más le dolía. Es que si digo que no, siento que pierdo. Si cobro más, siento que se van. Y si no acepto todo, siento que nunca voy a salir de donde estoy. Tomasa respiró hondo. Se levantó despacio, fue hasta un costurero y buscó algo. Volvió con 2 agujas en la mano. Una vieja torcida, ya gastada, y otra nueva, recta, brillante. Las puso sobre la mesa, entre ellas 2, como quien pone una verdad. Mira, le dijo, esto es lo que te está pasando. Tomasa tomó la aguja vieja entre los dedos. Mira esta, dijo. Está gastada, torcida. Si la usas para todo, terminas rompiendo la tela, rompiendo el hilo y, al final, rompiendo tu tiempo. Luego levantó la aguja nueva. Esta, en cambio, es la correcta para cierto tipo de costura. Entra mejor, se desliza mejor, no porque sea mágica, sino porque está hecha para eso. Matilde la observaba en silencio, pero por dentro sentía que no estaban hablando solo de agujas. Tomasa siguió. Matilde, tú eres muy buena en lo que es tu fuerte, lo he visto, pero por querer salir rápido del hoyo, estás aceptando trabajos que no son para ti, y cada costura que no dominas te cuesta el doble. Te roba horas, te roba energía y al final te deja con menos dinero del que piensas ganar. Abrió su libreta y se la acercó. Mira, esto no es perfecto, pero me cuida. Le mostró 3 cosas sencillas. La primera fue enfoque. Yo me especialicé, arreglos de calidad y uniformes. Eso es lo mío. La gente ya sabe a qué viene. Si me piden un vestido muy complejo que no trabajo, recomiendo a otra persona. No pierdo, gano tiempo, gano reputación, gano paz. Matilde tragó saliva. Pero, ¿y si así pierdo clientes?, preguntó. Tomasa la miró con firmeza suave. El cliente que solo te quiere barata y urgente. No te quiere, te usa. El segundo fue, un precio justo por tu tiempo. Tomasa señaló unos números. Yo calculo material, horas, un margen y un poquito para imprevistos. Si cobras desde el miedo, trabajas como esclava. Cobrar bien no es abusar, es respetar lo que sabes hacer. Cuando cobras lo justo, no necesitas 100 trabajos mal pagados, necesitas menos pero bien hechos. El tercero, orden y descanso como estrategia, le mostró su agenda. Trabajo con fechas reales, pido anticipo y descanso. Porque una mente cansada se me equivoca. Y cada error, Matilde, cuesta dinero y cuesta salud. Matilde sintió que esas palabras le daban justo donde más dolía. Sabía que estaba tan agotada que, últimamente, hasta la costura simple se le enredaba. Tomasa tomó unas tijeras y un patrón de papel. ¿Ves esto? Si yo corto bien desde el inicio, coser se vuelve fácil. Pero si corto apurada, después pago con horas corrigiendo. La miró a los ojos y remató como quien entrega una llave. Matilde, no es coser más, es solo cosa de disciplina y estrategia, y aprender a descansar, porque si te enfermas o algo similar, ¿quién va a sostener tu casa? Matilde volvió a llorar, pero ya no era el llanto de la desesperación, era un llanto distinto, como de alivio. Como si, por primera vez, alguien le hubiera dado permiso para dejar de matarse y empezar a trabajar con inteligencia. Matilde volvió a su taller, pero algo era distinto. Las mismas bolsas, la misma mesa, la misma máquina dañada. Lo que había cambiado no era el lugar,
Era la forma en que ella pensaba. Lo primero que hizo fue lo más incómodo: sincerarse. Tomó cada encargo y se obligó a decir la verdad en voz baja. Esto sí lo puedo hacer bien, esto no. Esto me conviene, esto me hunde. Después, respiró hondo y empezó a llamar. Con la voz un poco temblorosa, puso límites por primera vez en mucho tiempo. No voy a poder tomar ese trabajo. Puedo hacerlo, pero para tal fecha. Este es el valor. Algunas clientas guardaron silencio frío. Otras se molestaron. Algunas simplemente no volvieron. Y sí, a Matilde le dio pánico. Sintió ese vacío en el estómago que da cuando uno deja un viejo hábito. Pero recordó la frase de Tomasa, como quien se aferran a un salvavidas. El que se va porque pones límites, nunca vino por amor a tu trabajo. Luego tomó una decisión clave. Eligió su especialidad: arreglos de calidad y uniformes. Ahí era donde realmente brillaba, donde el tiempo rendía, donde sus manos se movían con seguridad. Compró una libreta sencilla y la convirtió en su pequeña oficina. Nombre, prenda, fecha, anticipo, saldo. Puso etiquetas en las prendas. Colgó los encargos por orden de entrega. Ya no trabajaba con la memoria, sino con un sistema. Seguía trabajando duro, sí, pero ya no trabajaba a ciegas. Arreglar la máquina fue el siguiente paso lógico, no un impulso desesperado. Hizo un plan, juntó poco a poco lo necesario, y mientras tanto solo aceptó lo que podía hacer bien, sin partirse en 1000 pedazos. Lo más difícil no fue eso. Lo más difícil fue aprender a descansar. Matilde sentía culpa cada vez que se sentaba sin tela en las manos. Hasta que una noche, apagó la luz del taller a una hora razonable. Se sirvió un té caliente y se quedó en silencio, dejando que el día se terminara sin pelearle. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó su propia respiración y entendió algo que nadie le había dicho así de claro. Su casa necesitaba dinero, sí, pero también necesitaba una Matilde viva, presente, con paz. Y en ese silencio, como una oración sin palabras, comprendió. No era pereza parar, era sabiduría. Pasaron las semanas. Luego, sin que ella se diera mucha cuenta, llegaron los meses. Matilde no se volvió rica de un día para otro. No apareció ningún milagro de billetes en la mesa. Pero empezó a ocurrir algo mucho más sólido que un golpe de suerte. Sus esfuerzos, por fin, comenzaron a ordenarse en resultados. Los uniformes quedaban impecables. Los arreglos finos parecían sacados recién de tienda. Las clientas salían del taller mirando las costuras por dentro y diciendo: «Se nota que aquí hay cuidado». Y las recomendaciones cambiaron de tono. Ya no era solo «Matilde cose bonito». Ahora se escuchaba: «Matilde cumple». «Matilde entrega a tiempo». «Matilde cose con calidad». Y cuando alguien une buena mano con palabra cumplida, pasa lo inevitable. La confianza crece. Un día, una clienta llegó con calma y le preguntó: «Matilde, ¿me puedes tomar para la próxima semana?». Matilde miró su libreta, revisó sus fechas y respondió sin miedo: «Puedo para tal fecha. Si te sirve, te anoto». Tal fecha. Ese detalle, que parece pequeño, para Matilde era enorme. Antes era sí a todo, a cualquier hora, de cualquier manera. Ahora era sí, pero con orden. Y sucedió algo que ella no esperaba. En lugar de perder clientas, empezó a atraer a las correctas. Mujeres que pagaban lo justo, que valoraban su tiempo, que no le exigían milagros imposibles, sino trabajo bien hecho. Una tarde, salió de su taller con un pan bajo el brazo y fue a tocar la puerta de Tomasa. Cuando ella abrió, Matilde sonrió con gratitud sincera. «Gracias», le dijo. «Me ayudaste a ver lo que yo sola no veía». Tomasa negó con la cabeza, con esa humildad que también es sabiduría. «No fui yo, Matilde. Fuiste tú que te atreviste a aprender. Y te digo algo más. Dios no te quiere rota, te quiere sabia». Esa frase se le quedó a Matilde pegada por dentro, como un abrigo en invierno. Con el tiempo, pudo comprar una máquina mejor. No por desesperación, no a la loca, sino porque la había planificado. La instaló con cuidado, la limpió, la probó.
Y cuando la encendió por primera vez, el sonido fue distinto. No sonaba a carrera, sonaba a avance. Esa noche, Matilde cenó sin apuro. Miró a su familia, rió, contó chistes simples, escuchó historias del día y sintió algo que antes parecía un lujo inalcanzable: descanso sin culpa. Y aquí es donde esta historia se encuentra contigo, que la estás escuchando. Matilde descubrió que el problema nunca fue su falta de esfuerzo. Ella siempre trabajó duro. El problema era haber creído que solo con esfuerzo, sin orden, sin enfoque, sin límites, se puede sostener una vida. Porque hay personas que se matan trabajando con un hacha sin filo. Y luego se preguntan por qué el árbol no cae. Matilde afiló su aguja, afinó su corte, puso orden en su taller y poco a poco, también en su corazón. Y hoy, si tú estás trabajando más duro que todos, pero sientes que sigues fracasando, atrévete a hacerte estas preguntas con honestidad. ¿Estoy avanzando o solo estoy corriendo? ¿Estoy haciendo aquello en lo que de verdad soy buena o estoy aceptando de todo por miedo? ¿Estoy cobrando con dignidad o estoy pagando con mi propia vida el precio de complacer a todos? Porque no lo olvides, no es coser más, es cortar mejor. Si esta historia tocó algo en tu interior, déjame un comentario. ¿En qué área de tu vida necesitas cortar mejor esta semana? ¿En tu tiempo, tus prioridades, tus límites, tu enfoque? Y si quieres más historias así, que no solo te emocionen, sino que te despierten por dentro, suscríbete, dale like a este video y compártelo con alguien que vive cansado de estar cansado. Nos vemos en la próxima historia. Y que Dios te sostenga, pero también te enseñe a caminar con sabiduría.